Disney para el Instituto Norteamericano del Hierro y del Acero. A los Estados Unidos de Norteamérica como son hoy, cambiando y renovándose, una nación construyendo para el futuro sobre los sólidos cimientos del pasado. Sobre la gran extensión de esta nación sus hombres han soñado y construido con orgullo, pero para realizar esos sueños se precisaba de un material que respondiera a la magnitud de la tarea. Ese material era y es el acero. De cada 2.000 kilogramos de metal usados actualmente en los Estados Unidos, más de 1.800 lo constituyen el hierro y el acero. Pero ¿por qué el acero más que otros metales? ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿Cómo se fabrica? Las respuestas pueden encontrarse en muchos lugares, pero antes debemos pensar en el hierro, pues el acero es hierro. Así que regresemos el tiempo 1 billón de años más o menos y veamos esa parte de tan fascinante historia. Tras las desenfrenadas y tumultuosas edades de evolución geológica, la Tierra comenzó a enfriarse. En las depresiones mayores aparecieron los océanos y durante siglos las lluvias cayeron incesantes sobre la humeante superficie. A medida que las torrentosas aguas inundaban el planeta, removían y disolvían el suelo y mucha de la tierra fue llevada por las corrientes para depositarla en el fondo de los lagos y los mares. En el fondo, el calor y la presión eventualmente transformaron estos sedimentos en capas de roca. Después, esas presiones elevaban la corteza, que al enfriarse causaba dobleces y roturas en las capas, quedando algunas expuestas a los efectos de erosión de los elementos. A veces, una masa de material fundido ascendía. Casi siempre era rica en hierro proveniente del crisol interior de la Tierra. El material fundido normalmente fundía el lecho de roca y lo reemplazaba, solidificándose en una mezcla donde la concentración de hierro era muy alta. A esto se le llama mineral de hierro. Hay billones de toneladas de mineral de hierro en depósitos naturales en todo el mundo, pero debe transformarse antes de que podamos usarlo. Para mostrar en forma simple los pasos básicos del proceso, traigamos del pasado a un maestro fundidor, alguien que aprendió el oficio desde lo más bajo. Es evidente que el mineral debía extraerse de la tierra, así que ya sea que estuviera en la superficie o hubiera que sacarlo de una mina, el primer paso era... ¡cavar! Exacto, cavar. A menudo el material se encontraba en lugares muy inconvenientes, así que el siguiente paso era... Así es, transportarlo. Después seguía algo muy importante. Correcto, fundirlo, separar el hierro de las materias extrañas. Para esto era necesario un horno casi siempre hecho de piedra. Se usaba un enorme fuelle para avivar el fuego por medio de una corriente de aire y también se necesitaba... ¡carbón y caliza! Correcto, carbón y piedra caliza. El carbón era el combustible, pero aunque nuestro amigo no lo sabía, el carbón servía también para efectuar las reacciones químicas que separaban el hierro de las impurezas. La piedra caliza absorbía esas impurezas formando una escoria que después podía eliminarse.
El proceso de fundición se iniciaba introduciendo capas de mineral de hierro, caliza y carbón dentro del horno. ¡Dentro del horno! Finalmente, el horno de soplo o alto horno se abría y el hierro fundido salía del fondo del horno a unos surcos que al llenarse del metal líquido formaban los lingotes o arrabio. Ahora el hierro debía convertirse en algo útil y forjar el metal fundido en moldes era una de las formas de lograrlo. Al enfriarse, el hierro forjado era muy duro y se prestaba para fabricar muchos diferentes utensilios. Sin embargo, no siempre era práctico por ser demasiado quebradizo. También se le daba forma útil recalentando las barras de hierro en una fragua y forjando a base de martillo los diferentes objetos que se deseaba fabricar. El hierro forjado, que así se llamaba, era más duro y resistente, por lo cual tenía aún más usos. Sin embargo, para ciertas cosas, aún era muy suave. Era evidente que había una diferencia en los dos tipos de hierro. Nuestro amigo no sabía cuál era, pero aprendió que podía producir aún otra clase de hierro, poniendo el hierro suave en recipientes de barro, agregando algo de carbón vegetal o algún otro carbón, y subiendo la temperatura del horno lo suficiente para fundirlo. Lograr la muy alta temperatura era difícil, pero ese era el secreto del proceso. El hierro que se obtenía así era algo muy especial porque combinaba las mejores características de los otros hierros. Inclusive se le dio otro nombre: acero. Podía ser moldeado a mano, era dócil, flexible y nada quebradizo. Además era muy duro y resistía aún en las más difíciles condiciones. Pero como solo se producía en pequeñas cantidades, el acero era algo precioso que se cotizaba a precio de oro. En la época en que ya se fundaban las colonias en los Estados Unidos, el acero era todavía muy escaso. Pero el hierro era tan esencial que una de las primeras industrias fue una fundición o acería en el río Saugus, en Massachusetts, en 1664. La casa del maestro fundidor aún existía y todo lo que hizo falta reconstruir se reconstruyó para que actualmente podamos ver cómo se producía el hierro en esa época de los Estados Unidos. El mineral de hierro, el carbón y la caliza se introducían a mano por la parte superior del horno. Las aguas del río Saugus proporcionaban la energía para mover las gigantescas ruedas que movían el enorme fuelle que forzaba el aire hacia el primitivo horno de soplo. El horno, construido con piedra de la región, producía unas 3 toneladas de hierro al día. 1 o 2 veces diarias el orificio se abría para que el hierro fluyera formando lingotes u otros artículos. Había fraguas donde este hierro era calentado y refinado y un gran martillo de 250 kilogramos para producir hierro forjado de alta calidad. Había también un molino para cortar y laminar las barras que eran introducidas a mano para fabricar varillas y tiras. Esta industria, grande para su tiempo, fue construida con los ahorros de muchos individuos en forma muy parecida a como se crean las grandes compañías de hoy en día. Durante la Revolución Armada, el hierro jugó un importante papel. Había algo de acero para espadas y pequeñas armas, por supuesto, pero era el hierro para cañones y sus balas, así como para teteras y cacharros, lo que el ejército más necesitaba. Inclusive había una cadena de hierro con eslabones de 50 kilogramos cada uno, tendida a través del río Hudson para impedir que los barcos de guerra ingleses pudieran cruzar. George Washington era hijo de un fundidor, y Valley Forge se llamó así porque era originalmente una fundición. Después de la guerra, el número y tamaño de los altos hornos y fraguas creció rápidamente y el hierro producido fue cada vez más esencial para la nación. Una vez más, la expansión se hizo posible a través de la inversión de accionistas individuales. Ahora empezaron a aparecer los ferrocarriles, los barcos de vapor
y fábricas y maquinaria en las ciudades. Una pequeña cantidad de acero se producía para usos especiales, como las cuchillas de las segadoras McCormick, que hicieron historia. Pero aún en fecha tan reciente como la Guerra Civil, el hierro era lo único que abundaba. Sin embargo, al finalizar la guerra, esta situación iba a cambiar. Fue un factor de la mayor importancia en el crecimiento sin paralelo de América. El acero, por su fuerza, versatilidad y bajo costo. Pero se preguntará, ¿qué hay del acero en la América de hoy? 275 compañías La capacidad de producción ha aumentado 1000 veces en 50 años. Más de 500.000 de personas trabajan en la industria del acero y los accionistas de las compañías suman muchas veces ese número. Una mayor producción de acero cada día es esencial para esta nación que invierte cientos de millones de dólares simplemente en construcción. Las maravillas de la industria las vemos ya como algo muy común, pero debemos recordar que todavía se deben obtener las materias primas de la tierra. Nuestro viejo conocido también lo hacía, pero jamás podía extraer y acarrear más de 50 kilogramos de material en cada viaje. Ahora se manejan toneladas a la vez, y aunque mucho del mineral se usa tal como sale de las minas, la mayor parte es mineral que antes se desechaba por su bajo contenido de hierro. El más importante se llama taconita. Es una máquina para extraer taconita. Enormes lenguas de fuego perforan la roca. En los agujeros se colocan fuertes explosivos. Y entonces, las gigantescas palas mecánicas cargan el mineral en furgones que lo transportan y después son descargados de 2 en 2 por medio de un equipo especial. En gigantescas plantas, la roca es pulverizada, lavada y el mineral de hierro separado magnéticamente. Ahora el polvo de hierro se introduce en enormes tambores para formar gránulos o pellets. Unas bandas transportadoras conducen los pellets a un horno donde el calor los endurece. Finalmente, este material es cargado en barcos que lo llevan hasta el lugar donde se produce el acero. Los barcos son especiales y algunos cargan hasta 50.000 toneladas o más. Además del mineral de hierro extraído en los Estados Unidos, millones de toneladas se importan de Canadá y muchos otros países.